Ahora sí, vamos a continuar. Listo. Como estábamos viendo, teníamos aquí la leyenda negra, que consistió en el robo de metales preciosos de España con respecto a los países de Latinoamérica, dejando a estos empobrecidos y maltrechos. Asimismo, estábamos hablando de la descapitalización, perdón, que consiste en la fuga de capitales de un país a otro. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre debido a las crisis que se van a generar en algunos países. Cuando un país, a través de la política económica, no garantiza una vida digna de sus habitantes. Y esto es lo que había pasado en Venezuela, ¿no? Como les estaba diciendo, primero habían personas que llegaban a ese país, pero conforme se fue agravando la crisis en el año 1999, pues hubieron personas que empezaron a salir del país. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues debido a la caída en el precio del petróleo, del crudo, mejor dicho. Entonces, ese es un indicador o ese es un patrón que suelen seguir los países emergentes. Una alta dependencia hacia los metales preciosos o en este caso hacia las exportaciones tradicionales. Y como les estaba diciendo, estas son las expectativas de crecimiento para los países de América del Sur para este año o de Latinoamérica. Esta proyección indica que nuestro país va a crecer 3.6% aproximadamente, pero si no se aplican bien las políticas en nuestro país en materia de coronavirus, lo más probable es que esto se reduzca hasta la mitad. Ya, eso es lo que suelen decir algunos expertos, que es posible que nuestro país crezca hasta menos de 1%. Pero son factores externos inmanejables para nosotros. En este caso hablamos de la enfermedad, ¿no?, que se desarrolló en Wuhan, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y respetar la cuarentena para que, o mejor dicho, respetar lo que dice el Estado para que esta cuarentena no se amplíe aún más y el impacto negativo en nuestra economía sea peor. Asimismo tenemos las reservas internacionales netas, que se refiere al dinero que ingresa por las exportaciones e importaciones. También inversión extranjera, préstamos y remesas del exterior, y esto se puede utilizar para la importación de bienes y servicios, el respaldo de la moneda local y el pago de la deuda externa, tanto pública como privada. Entonces puedes observar que las reservas internacionales netas hasta agosto, perdón, del año 2019, en nuestro país fueron de 68.269 millones de dólares. Esas reservas internacionales netas sirven para realizar operaciones de mercado abierto, cuando el tipo de cambio suele fluctuar y se suele salir del rango meta, o también, en este caso, para poder controlar el nivel de inflación en nuestro país. Algunas formas de descapitalización. Las formas a través de las cuales se produce la descapitalización son múltiples. Una de ellas podría ser el abandono de cultivos o reducción injustificada de estos, reducción de la capacidad productiva de fábricas sin justificación alguna, traslado al exterior de máquinas utilizadas para producir, reducción de ganado sin justificación alguna, no reinversión. Entonces, puedes observar que la descapitalización ocurre por esto. En el caso de Venezuela, por ejemplo, fue que incrementaron el tamaño de la planta de la petrolera PDVSA, pero ¿qué es lo que había pasado ahí? Se había reducido la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque a pesar que la planta era el doble de grande, la producción se mantuvo constante. Entonces, eso es una reducción de la capacidad productiva. Asimismo, también ocurrió el traslado al exterior de las máquinas, se ahuyentó la inversión privada. Ahora sí. Disculpen, parece que en las noches la cobertura de internet falla demasiado. A ver, seguimos grabando, sí. Entonces, como les estaba diciendo, estos son algunos de los motivos por el que se suele descapitalizar una economía.
cuando las decisiones que toma el Estado son las incorrectas y no garantizan una vida digna para sus pobladores. Facturación de precios de venta menores a los reales. En este caso podríamos hablar del control de precios. Cuando, por ejemplo, si un producto A te cuesta 10 soles, pero el Estado te dice que lo vendas a 9, entonces estás vendiendo a pérdida y por lo tanto eso es un desincentivo para nuestras empresas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Simplemente salir de nuestro país. ¿Y cuáles son los problemas políticos de la descapitalización? Es fácil entender que la descapitalización tiene un doble objetivo, tanto económico como político. La desestabilización económica lleva siempre intranquilidad política y este es el otro objetivo de la descapitalización. Generar, ¿qué cosa? Intranquilidad en nuestro país. Un país en reconstrucción que debe sufrir una reducción de su productividad con sus consecuencias directas, debe soportar la inseguridad social. Entonces, ese es el problema de la descapitalización. Cuando ocurren este tipo de cosas, suelen haber problemas sociales, ¿no? Pueden haber saqueos, matanzas, violaciones, no. En este caso podríamos hablar de algunos eventos, ¿no? Que no se pueden prever, ¿correcto? Ahora, yo les he dejado una tarea, ¿ya? Porque, a ver un ratito, detener.